En la historia han existido muchos prodigios en distintos campos y disciplinas del mundo. En el deporte, en las ciencias, en la música, en las lenguas, en las matemáticas y en muchas otras áreas. Siempre han existido personas extraordinarias que destacan en algo. Pero en la historia existió una persona que fue considerada casi una anomalía genética, ya que no solo destacaba en una sola cosa, sino en varias, y en muy diferentes campos. La primera de ellas fue su increíble intelecto, una mente privilegiada capaz de rivalizar con muchos de los grandes intelectuales de su época y de dominar múltiples disciplinas académicas. La segunda fue un físico estético casi perfecto, un físico que no solo era comparable al de un dios griego, sino que incluso superaba ese ideal clásico, convirtiéndose en el pináculo de la estética. Ambos dones los llevó a un límite casi sobrehumano. Esta leyenda se hacía llamar Nasser el Sonbatí. Nasser el Sonbatí nació el 15 de octubre de 1965 en Stuttgart, Alemania. Su padre era egipcio y su madre provenía de lo que en ese tiempo era Yugoslavia. Nasser creció en una Alemania que comenzaba a dejar atrás las sombras de la guerra y entraban en una nueva era de prosperidad industrial. Debido al contexto histórico y a la influencia de su padre, Nasser creció en un entorno académico y acomodado. Desde joven estuvo rodeado de libros, educación y disciplina intelectual. Además, al crecer en un ambiente multicultural, tuvo contacto con diferentes culturas y tradiciones, algo que le permitió desarrollar una perspectiva muy amplia del mundo. Durante su adolescencia, su vida está definida principalmente por dos cosas: los estudios académicos y el fútbol. Un día, después de un partido de fútbol, Nasser acompañó a un amigo a un gimnasio que estaba al lado del campo. En ese momento, él solo pensaba en hacer algo simple: hacer algunas extensiones de pierna en la prensa para mejorar su fuerza física. Pero ahí ocurrió algo que cambiaría su vida. En ese gimnasio había un hombre muy peculiar, un levantador de pesas húngaro. Nasser lo observó con admiración. Aquel hombre levantaba pesos impresionantes y transmitía una presencia que captó inmediatamente su atención. Ese momento despertó en Nasser una curiosidad profunda por el mundo del entrenamiento con pesas. Su transición del fútbol al culturismo duró aproximadamente 2 años. Aunque él seguía prefiriendo el fútbol, rápidamente notó que tenía un talento natural para el levantamiento de pesas. Su primer récord personal en press de banca fue de 85 kilos a la edad de 17 años, algo impresionante para alguien que apenas comenzaba. Desde el inicio ya se podía ver que el joven Nasser el Sonbatí tenía un futuro prometedor, no solo en el levantamiento de pesas, sino que también en el culturismo. En el gimnasio, alguien le preguntó si alguna vez había competido. Nasser recordaría ese momento diciendo: "Nunca quise ser culturista, no quería estar demasiado musculado ni lleno de venas, pero un día me preguntaron si había competido alguna vez, y eso despertó el físico culturista que llevaba adentro". A partir de ese momento, Nasser decidió aprender todo lo posible sobre el entrenamiento. Estudió los ejercicios, analizó las proporciones musculares y aprendió cómo entrenar cada área del cuerpo para mantener el tamaño y el equilibrio estético. Pero no solo se quedó en el entrenamiento, también comenzó a estudiar nutrición, comprendiendo cómo debía alimentarse un culturista profesional. Su interés cada vez crecía más. Finalmente terminó entrenando en uno de los mejores gimnasios del sur de Alemania, un lugar donde realmente podía desarrollarse como atleta. En 1983, Nasser debutó en su primera competencia, el Campeonato Estatal Juvenil de Alemania. Su resultado fue un 6º lugar.
A primera vista, parecía una posición baja. Sin embargo, los jueces le dijeron algo que lo marcaría profundamente. Tenía los mejores abdominales de toda la competencia. Ese comentario lo motivó a seguir. A finales de los años 80 y principios de los 90, el padre de Nasser comenzó a oponerse a su carrera como culturista. Pensaba que el culturismo estaba lleno de personas narcisistas sin talento. Pero Nasser no estaba de acuerdo. Él sabía lo difícil que era triunfar en ese deporte. Para él, el culturismo era una disciplina extrema que requería dedicación, inteligencia y sacrificio. En esos años comenzó a surgir un apodo que lo acompañaría toda su carrera: el profesor. Este apodo no solo venía de su forma de hablar o de su inteligencia, venía de algo mucho más raro en el mundo del culturismo. Era un culturista extremadamente educado y culto. Mientras muchos atletas se enfocaban únicamente en el físico, Nasser dedicaba gran parte de su tiempo al estudio. En 1992, Nasser se graduó en Historia, Ciencias Políticas y Sociología. Pero eso no era todo. También hablaba 7 idiomas: serbio, inglés, árabe, francés, italiano, español, alemán, y dominaba 5 de ellos con suma fluidez. Personalmente, me parece algo increíble que haya podido compaginar a la perfección sus estudios con el culturismo profesional. Esto demuestra algo muy claro: la disciplina extraordinaria que tenía Nasser. Y todo ese conocimiento le serviría más adelante para darse cuenta de algo importante, una verdad incómoda dentro del mundo del culturismo. En 1990, Nasser debutó profesionalmente en el IFBB Helsinki Grand Prix en Filadelfia. La IFBB es la Federación Internacional de Fitness y Culturismo. En su debut terminó en 8º lugar. Aún así, fue un logro importante, ya que ese resultado le permitió obtener su tarjeta de profesional. Y con ella, el acceso a la competición más importante del culturismo, el Mr. Olympia. Después de competir en Europa y subir varios podios, Nasser sabía algo: si quería llegar a lo más alto del culturismo, tenía que ir al país donde estaba la cima de ese deporte, Estados Unidos. Así que viajó allí y comenzó un entrenamiento extremadamente duro con el objetivo claro: competir en el Mr. Olympia de 1994. En ese evento terminaría en 7º lugar, pero ocurrió algo importante. En esa misma competición consiguió un contrato con John Weider, considerado el padre del culturismo moderno. Gracias a ese contrato pudo establecerse en Estados Unidos y continuar su carrera profesional. Con el paso del tiempo, Nasser comenzó a darse cuenta de algo que no le gustaba. Según él, el culturismo profesional tenía muchas irregularidades. Creía que algunos jueces eran corruptos y que muchas decisiones ya estaban tomadas antes de que los atletas subieran al escenario. Aquí es donde comienzan algunas de las polémicas más grandes de su carrera. En esta parte me quiero centrar más en los Mr. Olympias más polémicos que tuvo Nasser, el del 96 y el del 97. En el 96, Nasser El Sonbaty regresó al escenario con un físico notablemente superior al del año anterior. Compitió en un nivel impresionante y terminó en 3ª posición. Sin embargo, fue descalificado tras dar positivo por diuréticos en el control antidopaje. Aquí me pregunto yo, ¿qué nivel de descaro tiene la federación para descalificar a alguien por usar diuréticos, cuando prácticamente todos los competidores pesan 120 kilos con menos del 5% de grasa corporal? Pero en fin, allá ellos. Nasser estaba furioso y dijo lo siguiente: "Me ha ganado un hombre con un vientre de una embarazada de 6 meses. Ha sido el mayor atraco del siglo XX. No tengo ninguna duda sobre lo que sucede en este deporte". A pesar de eso, en el año 97, tenía una oportunidad histórica. Podía destronar al campeón dominante de la época, Dorian Yates. Yates llevaba 5 años consecutivos ganando el Mr. Olympia.
pero ese año tenía graves problemas. Había sufrido una lesión en el tríceps. Aparte de eso, tenía el abdomen distendido. No estaba en su mejor momento físico. Muchos pensaban que ese sería el año de Nasser. Nasser presentó un físico impresionante, pero al final quedó en segundo lugar. Los jueces priorizaron la espalda y la dureza muscular de Yates, ignorando completamente la lesión. En ese momento, Nasser quedó destrozado y desilusionado, a pesar de que ya sabía que el show estaba amañado. Cada año que pasaba en el Mr. Olympia, cada vez tenía puntuaciones más bajas. Ningún juez quería entregarle el premio a un físico-culturista pensante. Nasser El Sonbaty criticaba abiertamente la federación. No tenía miedo a decir lo que pensaba. Como consecuencia, su relación con Joe Weider comenzó a deteriorarse. Y poco a poco empezó a perder privilegios. Menos patrocinadores, menos portadas de revistas, menos seminarios, menos apariciones en medios y, en otras palabras, menos dinero. A pesar de todo, Nasser consiguió una de las victorias más grandes de su carrera. En 1999 ganó el Arnold Classic. Derrotó a atletas legendarios como Jay Cutler y Kevin LeBron. Muchos consideran que entre el 1997 y el 1999 fue el prime físico de Nasser y que perfectamente pudo haber ganado el Mr. Olympia de esos años. Finalmente, el desgaste físico, el uso prolongado de sustancias y la frustración con la federación terminaron pasando factura. En 2002, después de competir en su último Mr. Olympia, Nasser decidió retirarse del culturismo profesional. Tiempo después, en el año 2009, entraría en una entrevista con un periodista llamado David Robson, en donde hablarían acerca de los oscuros secretos que había en la Federación de Culturismo y sobre todo la hipocresía que cometieron con él en sus años más importantes dentro del deporte. En la entrevista habló de la competición de 1997 y dijo esto con sus propias palabras. Para ellos, yo era demasiado educado e inteligente, y eso resultaba muy peligroso. Ahí querían culturistas con pensamientos de colmena, alineados que no piensen por sí mismos. Hay múltiples razones por las que no gané. No querían darle a otro tipo no estadounidense el título más prestigioso de todos, porque subrayaría la inferioridad de los Estados Unidos. Según él, los jueces de las competencias no se basaban en lo que veían en la tarima, sino que todo estaba amañado. También diría esto: ya tienen elegido al ganador antes de que empiece la competencia. Nasser hablaría también acerca de los abusos hacia los culturistas y la hipocresía de la federación y sus participantes. Los mandamases de este deporte exigían a los atletas ponerse en una condición cercana a la muerte. En el culturismo hay una gran cantidad de atletas adictos a las drogas. Lo más triste de este negocio es que el 95% de los culturistas profesionales tienen que vender drogas, prostituirse, trabajar en seguridad o hacer porno para subsistir. Es un deporte gobernado por hipócritas que solo miran su beneficio. Dennis James estuvo a punto de morir por una dosis equivocada de insulina. Mustafa Mohammad por un exceso de diuréticos. Se necesitaba ser tan fuerte como un caballo para tomar una superdosis durante años y no llegar a enfermarse. Puedes tener todos los medicamentos del mundo, pero si no tienes una buena genética para aguantar la química, olvídate de competir. Nasser admitía que usaba diuréticos, insulina y anabólicos, pero aún así diría esto: el culturismo es un deporte donde se encuentran muchos adictos a las drogas. Ellos son exdrogadictos y han entrado en el culturismo porque siempre han utilizado agujas y píldoras. Así que no hay frontera real entre ser un alcohólico, un físico-culturista o un drogadicto. Pero también afirmaría esto: que yo sepa,
El 95% de todos los atletas en el culturismo profesional han utilizado Synthol de alguna u otra manera. Pero si usted tiene todas las drogas de este planeta y le falta la genética, la nutrición, el sistema de entrenamiento y la intensidad, usted no puede conseguir resultados. Años después se dedicaría a dar charlas sobre el uso de la química y concientizar a la gente sobre ello. Finalmente, en marzo del 2013, el mundo del culturismo recibió una trágica noticia. Nasser El Sonbaty murió a los 47 años debido a una insuficiencia cardíaca congestiva y fallo renal. Uno de los culturistas más inteligentes de todos los tiempos había fallecido. Esta fue la historia de Nasser El Sonbaty, un hombre con una genética privilegiada, con el potencial de ser el número uno, no solo en el culturismo, sino también en el ámbito intelectual. Una persona que, debido a su inteligencia y a lo incómodo que resultaba para la federación, terminó enfrentándose prácticamente solo a un sistema que él consideraba corrupto e hipócrita. Pero si hay algo que me gustaría rescatar de esta historia, es algo más importante que el culturismo. La educación no solo es algo para conseguir un mejor trabajo o un salario más alto. La educación también sirve para algo mucho más importante: evitar que otros abusen de nosotros, para entender cómo funcionan los sistemas de poder, para tener herramientas para poder defendernos, así como el mismo Nasser lo hizo, para pensar por nosotros mismos. Por eso siempre hay que aprender más, leer más, estudiar más y buscar conocimiento, que el conocimiento es poder. Muchos dicen que Kevin LeBron fue un rey sin corona, pero la verdad es que casi todos los atletas que suben al escenario del Mr. Olympia son, de alguna forma, reyes sin corona, y Nasser El Sonbaty fue uno de ellos.